Saludos de Cristo a todos nuestros hermanos que nos ven cada semana en nuestro canal en YouTube. Estamos en los comentarios de la lección titulada La obra del Espíritu. Vamos a profundizar detalles que nos sorprenderán. Vamos a arrodillarnos para continuar. Padre que está en los cielos, santificado sea su nombre. Pedimos su Santo Espíritu, que sea Él nuestro Maestro y nosotros, sus alumnos. Es nuestra petición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Iniciaremos en el libro de San Juan. Para ello, iremos al capítulo 16. El verso 8 dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo convence, según este texto, de tres cosas. Número 1, de pecado. Número 2, de justicia. Y número 3, de juicio. Me enfocaré en el tercer punto que realiza el Espíritu Santo. Es decir, nos convence de juicio. Algunos concluyen al leer San Juan 16, el verso 11, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo es juzgado. Basado en este verso, algunos concluyen que Satanás fue juzgado en el primer siglo de la era cristiana. Sin embargo, al profundizar, encontramos que Satanás aún no ha sido juzgado. Está aún en futuro cercano su juicio. Pero, ¿cómo lo comprobamos? Para ello, vamos a dirigirnos a Primera de Corintios. El capítulo 4, el verso 5 dice: así no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor. Se está hablando de un juicio que su punto de partida, según este verso, es la segunda venida de Cristo. Y como estudiantes de la Biblia, basado en Apocalipsis 20, sabemos de que a la segunda venida de Cristo inicia lo que se le llama teológicamente como el milenio, los 1000 años. ¿Iniciará un juicio? Sí. ¿De quiénes? De los impíos, de los paganos. Ahora vamos a leer Primera de Corintios, el capítulo 6, el verso 2 dice: ¿no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿Habrá un juicio del mundo, de los impíos? Sí. ¿Quiénes los van a juzgar? Dice que los santos, es decir, el pueblo de Dios. Ahora, vamos a reafirmar que es el juicio al inicio del milenio y durante el milenio. Para ello vamos a ir a Apocalipsis, el capítulo 20, el verso 4 dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron autoridad para juzgar. Es el pueblo de Dios el que va a recibir autoridad para juzgar. Luego dice Apocalipsis 20, el verso 6, la última parte: serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él durante los 1000 años. Esos 1000 años es el tiempo en el cual se juzgará a los impíos, a los paganos, a los del mundo, a los que no fueron parte del pueblo de Dios. ¿Lo dice el espíritu de profecía? Por supuesto que sí. Para ello vamos a dirigirnos al libro del conflicto de los siglos. En la página 718 dice: durante los 1000 años que transcurrirán entre la primera resurrección y la segunda, se verificará el juicio de los impíos. ¿En qué capítulo está esto?
Bueno, está en el capítulo del conflicto de los siglos titulado La desolación de la tierra. En esta versión está en la página 718. Ahora noten que está diciendo que durante los 1000 años se va a verificar el juicio de los impíos. Vamos a notar que tanto la Biblia como el espíritu de profecía nos muestran el juicio de Satanás y de sus ángeles caídos. Vamos a leer para ello Primera de Corintios. Por favor, dirijámonos a Primera de Corintios, el capítulo 6, el verso 3 dice: ¿no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Para dar más evidencia, vamos a dirigirnos al libro de Judas. No tiene capítulos, solo tiene versículos. Por lo tanto, vamos a leer Judas, el verso 6. Dice: también a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha reservado en oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Los ángeles están reservados para un juicio, sí, dice, el juicio del gran día. Ahora, ¿llegará ese día? Por supuesto, llegará. Durante el juicio de los impíos, primero se juzgan a los impíos seres humanos y de último se juzgará a los ángeles caídos y a Satanás. Ese es el orden. Impíos humanos, ángeles caídos y de último Satanás. ¿Cómo yo sé eso? Bueno, para ello vamos a demostrar el principio que nos refleja el libro de Mateo. Mateo capítulo 19, el verso 30 dice: pero muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros. Otro capítulo, Mateo capítulo 20, el verso 16. Así los últimos serán primeros y los primeros últimos. Acá se nos deja un principio. El principio es que los primeros serán últimos y los últimos serán primeros. Desde el momento preciso que empezó el pecado, notamos que el primero en pecar fue Satanás. Y nosotros somos los últimos en estar pecando. Somos pecadores. Satanás, siendo el primero en pecar, él debería ser el primero en ser juzgado y ser condenado y destruido. Sin embargo, nótese que Satanás no es el primero en ser juzgado. Satanás será el último en ser juzgado. El libro El conflicto de los siglos, en la página 719, dice: también Satanás y los ángeles malos son juzgados por Cristo y su pueblo. Nótese que no solo Cristo va a juzgar a Satanás y a sus ángeles malos, sino que Cristo y su pueblo, el pueblo redimido de todas las edades, estará para juzgar a Satanás y a sus ángeles malos. Y sabemos que eso solamente podrá ocurrir durante los 1000 años, cuando Cristo venga por segunda vez y traslade a su pueblo redimido para el cielo, y entonces, y solo entonces, puede empezar el juicio último de los impíos, de los ángeles malos y de Satanás. Pablo nos coloca el orden secuencial del juicio de los impíos. Para ello vamos a leer 1 de Corintios, el capítulo 6, el verso 2 dice: ¿no sabéis que los santos, los redimidos, los que serán trasladados al cielo durante los 1000 años, no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? El mundo aquí
hace referencia a los impíos seres humanos. Primera de Corintios 6, el verso 3 dice: ¿no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Observamos que en el versículo 2, primero Pablo coloca el juicio de los impíos seres humanos. Pero en el versículo 3, Pablo coloca el juicio de los ángeles caídos. Implica que durante los 1000 años sí se va a juzgar a los malos, a los impíos, pero primero se va a juzgar a los seres humanos impíos, paganos, y luego, terminando el último ser humano impío de ser juzgado, siguen los ángeles caídos y luego sigue Satanás como último, aplicando el principio que los primeros serán los últimos. Sí, Satanás será el último en ser juzgado. Como esto es cierto, entonces los últimos, que somos nosotros, debemos ser juzgados primero. Y eso es en relación al juicio de los vivos. ¿Será que hay evidencia bíblica para ello? Por supuesto. Primera de Pedro, el capítulo 4, el verso 17 dice: porque es tiempo de que el juicio empiece por la casa de Dios. Y si empieza primero por nosotros, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al evangelio de Dios? Pedro es enfático al decir que la casa de Dios va a ser juzgada primero. ¿Qué es la casa de Dios? La respuesta lo tiene el apóstol Pablo. En primera de Timoteo, el capítulo 3, el verso 15. Y citarlo para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. Entonces, primero debe empezar el juicio en la casa, en la iglesia, y nosotros formamos la iglesia. Nosotros estamos vivos. Por lo tanto, el juicio de los vivos empezará primero con nosotros, porque somos los últimos que estamos viviendo en esta tierra. Les presento el libro original en inglés llamado Manuscript Release, el tomo 1. En la página 260 se nos aconseja estudiar el capítulo 9 de Ezequiel y dice que esas palabras se cumplirán literalmente. Pero puesto que el inglés no es nuestro idioma materno, tenemos la traducción de este libro al español y se titula Manuscritos Inéditos, tomo 1. En la página 241 dice: estudien el capítulo 9 de Ezequiel, esas palabras se cumplirán literalmente. ¿Cómo se va a cumplir? Literalmente. El pueblo actúa como que no va a ocurrir nada en relación a nosotros. El pueblo actúa como que nosotros seremos los últimos en ser juzgados, cuando nuestro análisis de Biblia y espíritu de profecía nos muestran que nosotros seremos los primeros de los vivos en ser juzgados, cuando se cumpla lo que está registrado en Ezequiel capítulo 9. Y los ministros, tranquilos, relajados, no están alarmando al pueblo, no están advirtiendo al pueblo. Por eso la inspiración en Testimonios para los Ministros, en la página 431, dice: despierten los ministros, háganse cargo de la situación. La obra del juicio comienza en el santuario, la iglesia. Lee de Ezequiel 9, del 2 al 7. El mandato es: matad a viejos, jóvenes, vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Dijo Dios: haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas.
¿Qué dice la inspiración? Despierten los ministros, háganse cargo de la situación. No se está advirtiendo que el juicio de los vivos va a empezar primero con la iglesia, con nosotros. Va a ocurrir una matanza a través de los ángeles de Dios. La palabra es clara. Los primeros, Satanás, sus ángeles caídos, serán de últimos juzgados. Y los últimos, que somos nosotros, seremos los primeros en ser juzgados. Puesto que la situación es crítica, si el juicio de los vivos, la matanza de Ezequiel 9 se cumpliera ahora, ¿está usted preparado para enfrentar el juicio de los vivos? Es por ello que la inspiración en Hebreos, el capítulo 2, el verso 1, se nos amonesta. Por tanto, con más diligencia debemos atender a lo que hemos oído para no desviarnos. Con esto vamos a arrodillarnos y orar. Padre que está en los cielos, santificado sea su nombre. Le damos gracias porque hoy nos ha amonestado, nos ha advertido. Esperemos que los ministros despierten, el pueblo también, y que nosotros alcemos nuestra voz como trompeta para anunciar estas grandes verdades de advertencia. Gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y esto fue Escuela Sabática Profundizada. Si Dios lo permite, nos escuchamos y nos vemos hasta la próxima.